Este capítulo cortado, ¿sí? Al final viene como una conclusión que define todo esto. Lo vamos a estudiar, pero te quiero que lo escuchen. Dice: durante el siglo II no existe ni una ley que regule con disciplina uniforme en todo el imperio la conducta del Estado romano hacia los cristianos. La hostilidad del pueblo contra los cristianos forma la idea de que ser cristiano sea inconciliable con los usos del imperio romano. Y esta idea da origen a una máxima jurídica que hace posible que las autoridades castiguen el ser cristiano. Las persecuciones que se derivan son solo locales y esporádicas y se dirigen contra individuos. Son provocadas por tumultos populares que obligan a las autoridades a intervenir. El número de las víctimas es relativamente bajo. No vamos a condenar como la Santa Inquisición, que mandó no sé cuántos años, ¿cierto? Que hubo sangre por todos y que se ponía rojo el suelo con tanta sangre. Las persecuciones en el siglo II van a depender siempre, van a depender del emperador. ¿Por qué? Porque incluso vamos a ver que algunos emperadores quisieron, así como ser ante el pueblo muy legales. Uno de ellos dijo: yo voy a castigar a la persona que viole una ley romana. Pero él es quien pone las leyes, ¿sí? Entonces, si alguien viene y me dice que tal persona hizo algo, va en contra de la ley romana, lo vamos a apresar. Y hasta que me traigan las pruebas, lo vamos a condenar, ¿sí? Pero los cristianos no sabían que ser cristiano era una condena, ¿verdad? Entonces, este es cristiano, pues lo vamos a apresar. ¿Cómo sabes que es cristiano? Porque en su casa había esto, una imagen, en su casa estaba esto, la palabra de Dios. Entonces, vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, dependía más bien del emperador, ¿sí? Vamos a ver pues esta historia, cómo se fue dando con esta persecución, ¿sí? Entonces, los cristianos, ¿sí estamos en la página 24, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No, 23. Dice: las comunidades cristianas, por su imperativo de mantenerse apartadas de los cultos paganos, debían antes o después atraer sobre sí la atención de la sociedad. Se diga que primero estamos así como en contra de la sociedad. No te juntes con la sociedad, no te manches con todos esos pecadores. Vamos viendo la mentalidad romana. Ellos eran pura diversión, pura carne, puro lujuria, tragazón, hasta se metían el dedo para escupir y tragar más, ¿no? Entonces, pues en eso va en contra tu ser cristiano. Eso es pecado. Entonces, apártate de eso, no te juntes con esos. Esa es una mentalidad. Pero también, sí, al mismo tiempo queremos invitar a estos pecadores a que formen parte de nuestra iglesia, ¿sí? Como que está esas dos partes. Apártate de esto, invítalos a vivir con tú. Y que es ahorita como que estamos luchando también, ¿no? No hagas lo que dicen, no vivas como dicen, vive como Dios manda, ¿verdad? No imites sus obras, hablando de los pastores, no imiten sus obras, hagan lo que les digan, es decir, porque está la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso, ¿sí? Pero esta tensión fue desde el principio negativa, hostil, algo llamativo si tenemos en cuenta el éxito popular que obtenían los cultos orientales que se expandían por el imperio, ¿sí? Los motivos, por lo tanto, que están en el origen de la persecución contra el cristianismo se encuentran en esta misma religión. El principal de los cuales es la pretensión absoluta que lleva dentro de sí. Era la primera vez, fíjense, la primera vez que el imperio romano
que se presentaba una religión que consideraba a su Dios no uno entre los demás, sino como el único Dios del mundo y su único Redentor. Junto con este punto no podía existir ningún otro. Es decir, desprecio a todos los demás. Si crees en mi Dios, no vas en el mío. Pero estaba, pues, estudiamos anteriormente que había muchos dioses. Incluso los romanos adoptaron dioses egipcios, dioses griegos, para darle esperanza al pueblo. Para que usted, ¿verdad? Que usted que le gusta cocinar, se ponga en las manos de no sé quién, usted le gusta pelear con las manos de no sé quién, ¿verdad? O sea, la gente estaba muy eufórica con estas religiones, incluso orientales. Pero viene esta religión, que en sí misma se echa en contra de todos los demás porque no crean que es cierto, no hay tantos dioses. Nomás ahí. Y nomás en ese que creer. Porque si crees en otro, ya estás en contra precisamente de nosotros. Entonces ahí nace precisamente como esta hostilidad, ¿verdad? Ya que de esta religión se derivan consecuencias para la vida práctica cotidiana. Poco a poco los cristianos fueron apareciendo al mundo pagano como enemigos declarados de toda la vida civil antigua. ¿Sí? Enemigos de todo eso que nos enseñaron, que tenía una importante impronta religiosa. Esta atmósfera hostil fue alimentada con el judaísmo de la diáspora. Recuerden que para los judíos, los cristianos son una secta. Nacieron del judaísmo, pero están en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo los echaba hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Ustedes no hacen nada y le echan a la gente todo. Entonces ellos están enojados con esta religión. Ahora, aparte, nosotros les decimos desde siempre que son los asesinos de nuestro Dios. Entonces, como que hay una hostilidad también, y esto fue alimentado, ¿verdad? Todos los judíos de la diáspora, que desde siempre han sido los más recotes, se meten dentro de la sociedad y le meten cosas para que vayan en contra de los cristianos. Pues ahí está. Vean pues que desde el principio ha sido así. La segregación de los cristianos daba auge a los rumores sobre degradaciones y aberraciones de su culto y sobre su fama como la plebe. Aquellos que creen porque son ignorantes, porque son pobres, porque les conviene porque les dan de fracaso. Así, vean pues, los cristianos vivieron todo esto como una injusticia, aunque también parece que no llegaron a comprender que sus características religiosas ofrecían algún motivo para la persecución. Y eso a veces nosotros tampoco lo entendemos. Yo, por ejemplo, pienso, ¿qué porcentaje tenemos de católicos en México? Pues según esto antes era el 90, nos quedamos como por el 80. El 80%. Pero somos una mayoría, ¿no? Sí. ¿Por qué esta mayoría no defiende sus creencias católicas? Porque son los 12% de iglesia ¿Y por qué no más del 12%? Pues porque no hay muchos motivos. Uno de ellos es este, miren. Implica un compromiso. Exacto. Por ejemplo, no sabemos todo esto. ¿Cómo nació nuestra iglesia? ¿Será verdadera nuestra iglesia? Por ejemplo, a mí me parece una aberración y un pecado mortal el hecho de que la gente confíe más en la Virgen María que en Cristo. Yo diría, ¿cómo es posible de que tú seas guadalupano, pero que seas un matón? Que tú seas guadalupano, pero ese día de Guadalupe tú te echas tus cervezas y golpeas a tu mujer y a tus niños. ¿Por qué? Porque lo metió porque estaba con los amigos allá afuera. Si estoy festejando a mi madre, piensa que... Ay, Dios mío, entonces somos ignorantes. No sabemos lo que conlleva esta religión. Entonces, ojalá que pudiéramos decir, ¿quieres ser católico? ¿Verdad? Sin embargo, no podemos descuidar el bautizo de los niños pequeños.
porque es ahí donde empezamos a dar la doctrina. Y yo digo que tendríamos que ser muy conscientes, ¿no?, de que en la casa, porque el catecismo de la iglesia es lo básico, como el cimiento, pero yo tengo que poner esas paredes. Un papá tendría que edificar sobre su hijo su religión, una religión fuerte. Entonces, vean pues que los cristianos venimos siendo perseguidos desde siempre, ¿sí? Dice aquí, los cristianos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que es inadmisible ver en cada emperador o gobernador romano en cuyo periodo se hayan dado persecuciones a un hombre de ciego puro que los haya perseguido solo a causa de su fe. Hay que examinar caso por caso. En segundo lugar, la iniciativa de las represalias contra los cristianos no venían generalmente de la autoridad estatal, eran algo contrario a los principios fundamentales de la política religiosa romana. El perseguir a los seguidores de un movimiento religioso solo por motivo de su confesión. No es tanto así, sino el hecho de que qué es lo que yo estoy creyendo, ¿no? Y les doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo a mi abuelita jamás le pude quitar de su cabeza que si se va el viernes de la Semana Santa, se vaya con la sangre de Cristo. Jamás lo pude quitar de la cabeza. Ahorita vamos a estar bien apestosos y fuimos nosotros allí a mí no sé qué, llegamos bien noche y no nos pudimos bañar porque usted no quiso. Nomás hay un baño. ¿Se vamos a ir apestosos a la celebración? Sí, así. ¿Cómo quitarle muchas veces a la gente? No el hecho de un sacrificio, yo sí lo hago como un sacrificio, ok, muy bien, yo te aplaudo, yo te apoyo, pero el hecho de no comer carne y ya es un pecado. Cuando deberías más bien de abstenerte del pecado, de no cometer pecado, y no tanto de no comer la carne de un marrano. Entonces, como que a veces tenemos tradiciones que son como más fuertes de lo que es veraz, lo que es realidad. Es aquí esto, el problema, ¿no? No es que el emperador esté en contra de que tú tengas una religión, pues tú puedes creer lo que tú quieras, ¿no? Sino lo que viene detrás con una tradición que no te alimenta el espíritu. No sé si me va a entender. Sí. Dice, el culto de los emperadores nacido bajo Augusto se fue desarrollando muy poco a poco. Por ello, no se puede aducir esta razón como motivo general de las persecuciones contra los cristianos del siglo I. Solo en algunos casos, como Nerón o Domiciano, que llevaron adelante exageradamente algunas prerrogativas del culto imperial, se dieron algunos desórdenes que no pueden ser achacados solo a los cristianos. ¿Sí? Y pensemos, por ejemplo, en Nerón, que es el más famosillo. ¿Sí? Nerón, primero está loco, ¿no? Mata a su mamá para quedarse como emperador. Su mamá iba a llevar el imperio, pero la mata para quitarle el imperio. Primero. Segundo, ¿verdad? Él piensa que él es un dios. De hecho, mandó a hacer muchísimas imágenes y ponerlas en los templos de ellos con su rostro, ¿sí? Para ser adorado él. Tenía ideas así medias locas como querer ver cómo se veía Roma en la noche en Sevilla, en el cielo, ¿no? Sí, una antorcha de cristianos, pero también mata un montón de gente, ¿no? Él estaba en esos juegos del circo romano y algunos soldados les decían, en tal momento ustedes, cuando llega una seña, van a mandar a toda la gente que está en el estrado, fíjense, en el estrado ahí sentados viendo, los van a aventar. Y era gente que no eran cristianos. Se habla mucho de la persecución cristiana, pero también él era loco, ¿no?
¿Por qué? Porque él pensaba que con eso él le daba culto primeramente a él, que era un Dios. Y él tenía el poder de la vida y también a sus dioses que lo creían. Entonces vean, son gente exagerada en su culto, pero de ir más, los demás no podemos como condenarlos, también decir. Pero, por ejemplo, dicen que eso es en parte la decadencia de estos tipos de dioses, pero digamos que Nerón y Maduro, el de Venezuela, tienen muchas semejanzas. Matan a la gente, la engañan, la roban, o sea, y a todo el mundo, ¿no? Y se sienten también como Dios. Exacto, o sea, se sienten todopoderosos y creen que pueden hacer con todo ese país todo lo que ellos quieran, robarles todos sus derechos. O sea, seguimos viendo que esa gente pierde el piso, pierde toda la relación humana amorosa con la gente. No lo entiendo. Yo les digo una cosa, y ojalá que nosotros seamos muy conscientes. Quiero decir esto porque sucede dentro de la vida religiosa, ¿no? Cómo hay gente que nos alimenta a nosotros el ego, y de veras uno se llega a creer, de verdad. Yo no puedo imaginarme, y para mí es así como insólito, que un sacerdote, que yo lo soy, llegue a creer que él tiene poder. A mí me causa así como, o yo digo, o yo soy, dos hipótesis, o yo soy, ¿verdad? De verdad, así como un caso extremo de que no tienes poder de nada, ¿verdad? Estás deprimido y no te la crees que tú eres el elegido de Dios. Otra, los demás están locos y se creen así muy poderosos. Yo realmente, analizando, por ejemplo, a los diferentes papas, que son como la jerarquía, analizando a muchos santos, que no fueron ni papas, pero fueron santos, que no se la creían, y vaya que les adjudicamos al Padre Pío, no, una persona que sabía lo que estabas pensando, una persona que él te decía esto y se te quitaba tal cosa, los consejos que te daba te guiaban bien, y nunca se la creyó. O sea, usted es santo, Padre, no me estás diciendo eso. O sea, no soy santo solamente Dios. ¿Cómo hay gente que nos enfermamos de eso? De verdad. Y miren, les soy así franco, ¿no? Yo a veces, me siento así como hijo así anchote. Llega la gente a la sacristía y yo me escucho de mi ¿quién va a dar la misa? El Padre Francisco, entonces sí voy. Y yo digo, pero perdón por la palabra, pero es un chingo. Te vas como alimentando y llega un momento en que dices, sin mí nada va a funcionar. Por eso o sea, son y todo el mundo puede caer en esa debilidad, porque nosotros podemos hacer también muchísimas cosas terribles. No estamos indemnes a hacer algo verdaderamente como pasan cosas horribles, ¿no? Por eso nosotros como comunidad cristiana tenemos que rezar por ustedes. Claro. Tenemos que pedir a Dios que les ayude muchísimo y que los proteja de esas tentaciones en las que ustedes pueden caer. Y también ubicarnos, o sea, ser por nosotros, porque nosotros estamos. Les digo, ubicarnos, ¿no? Sí, también. O sea, ese padre, ese bueno, esto se está equivocando. Sí, madre. dentro del clero no se ve como una apaciguense, porque somos humanos todos, porque muchos sacerdotes Sí. ven, pues, No, y entre nosotros lo decimos, ¿no? Y dices tú, ¿por qué no te cae el 20? ¿No? ¿Por qué no te cae el 20? A mí había una persona, no la conocen, sacerdote, y me decía, no, es que yo tengo el poder de expulsar del demonio. Digo, no, sí, todos lo tenemos. No, pero es que yo sí puedo. Bueno, ¿por qué me dices que sí puedo? No, mira, es que me pasó este caso y este, ¿no? Y pues bueno, yo que también ando lo mismo, digo, no, es que esa gente te alimenta, ¿no? Miren, yo estoy en Hidalgo una noche, como a las 3 de la madrugada, llegaron unas personas así, pues, hasta me asustaron, no, bajé, no, acompáñenos, que amiga tiene un demonio, que no sé qué tanto. Yo, bendito sea Dios, fui allá por los trapenses y había algo, nada que ver. Llegué la chiquilla ahí,
según ella se retorcía arriba de su cama, después dije, ¿por qué no te bajas del suelo, verdad? Pero está en su cama retorciéndose, según ella hablando. Entonces dije a los papás estaban ahí, yo le digo, según esto rezando. Y me vas allá afuera de la casa, espérame. Y no, si me hace algo, no me hace nada. Ya me senté de veras así en la cama, estaba ya ahí, entonces le dije, a ver, hija, ya se fueron, ya calma tus payasadas. O sea, si me quieres decir que ya es algún hijo de que ya lo conocí, y no, tú no tienes nada parecido a eso. Y se sentó. Ahora sí, dime, ¿qué tienes? Si yo, fíjense bien, porque la mente del hombre va muy adelante, ¿no? Estas personas tenían dinero. Yo pude haber hecho algo si yo quisiera el bien de mi casa. Hubiera podido hacer algo con la chiquilla ahí, dar las cachetadas bajo el techo, no sé, echarle agua con sal y vinagre para que se apestara, no sé, tantas cosas que puede pensar uno. Pero, te llega esa conciencia de decir, esto no es bueno, ¿no? Yo decía, te asustas a ti, te asustas a tus papás, me asustas a mí, ¿qué necesidad tenemos de estar perdiendo el tiempo contigo? Que te debes de lavar, porque la gente va a querer a lo mejor. Y a lo mejor con esas actitudes, ahora sí dice al demonio, sí quiero que tú vengas a mí, y ya es un permiso lícito, ¿verdad? De que el demonio habite en mí, y luego, ¿saben que yo ya no puedo con ese demonio? No, como que nos alimentamos, como que todo esto va creando todos estos monstruos. Por eso yo digo que el estudio de la religión tiene que ubicar muy bien, a ver, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios, sí. Tengo el poder de la gracia para eliminar de mí todos estos demonios, todas estas guerras, y ofrecer al otro un mundo de paz, que es el origen de nuestra religión. Quiero invitarte a vivir como Dios manda. Como Dios dice, con el amor. Exacto. Entonces, como que se nos ha olvidado eso, ¿no? Incluso los que tenemos un poquito de encuentro con toda esta sabiduría, como que nos elevamos, como que yo sí sé, yo tengo mucha sabiduría, ¿no? Yo lo veo entre los hermanos sacerdotes que te humillan así, tú qué vas a saber, tú qué vas a enseñar, es que no estoy enseñando lo que yo sé o el conocimiento que yo humanamente puedo adquirir, sino que Dios me da, que se cree en el Espíritu Santo, ¿no? Y que yo, por ejemplo, muchos de mis homilías sé que no son mías, son del Espíritu Santo, que quiere transmitirle a gente que tiene necesidad eso. Y que ni siquiera, de verdad, yo ni cuenta me doy a tal, esto, y a mí me cayó muy bien. ¿A cuándo? ¿A qué horas? Todas las veces que saben. Eso, pero que nos demos cuenta realmente, ¿no? Y no precisamente crear esto que está aquí, que lo vemos de otras religiones, pero que fue una realidad y que va en contra de la verdad, que para nosotros es verdad. Que Dios, o que Cristo es Dios, que Él vino al mundo a darnos un mandamiento del amor y que eso es lo que tendríamos que predicar. Abandonando todo esto que estamos estudiando, no caer en esos mismos errores que los que cayeron otras personas, sino rescatarnos para Cristo. Yo pienso que es así como el desarrollo de todo esto, ¿no? Si hay conflicto es porque no se ha entendido realmente el cristianismo y vivimos como paganos. Es que no nos conviene, porque tenemos que tratar a todos con amor, perdonar todo lo que nos han, o sea, todo lo que Jesús enseñó, no es fácil. No es fácil. Y está la carne. Yo pienso que ustedes se dan cuenta que no somos humanos, pero es ahí el poder de la oración. ¿Cómo hicieron los santos? Es ahí donde yo caigo. ¿Cómo hicieron los santos para rechazar todo lo que carnalmente te viene como tentación? Ellos lo hicieron con oración, con penitencia, ¿verdad? Sacrificio, con obras de caridad. Yo por ejemplo, la imagen de la Madre Teresa de Calcuta,
es alguien que me sorprende. Así. Y que yo no he ido a la India, a los basureros, pero he ido aquí a los basureros y digo, ay, no me puedo meter ahí, no, es que me da asco, no, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita de uno y te antecede el hecho de que me da, no sé, como cierto rechazo, ¿no? Tales personas. San Francisco de Asís decía que conoció a Cristo el día que besó a un leproso, pero que le da mucho asco. Y con todo ese asco fue y lo besó. Y entonces descubre a Cristo. Y yo digo, ay, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero fíjese, padre, había un comentario de alguien que dijo, bueno, un laico que y decía, ¿cómo Teresa de Calcuta todo lo que hizo o sea, todo lo que hizo pensando solo en el amor de Dios para que llevara a la vida? Y como usted dice, es una infinidad de cosas lo que hizo. Y por ejemplo, si pensamos en ese delicioso, que solo se la pasaba pensando y escribiendo, diciendo, bueno, tienen punto de comparación, que son santas. Por eso Dios no sabemos en qué se vale para que nos elija y llegue a la gente a la santidad, porque realmente uno piensa en estas dos vidas y dice, bueno, pues ella es muy jovencita, pero escribió, amó a Dios, pero ¿qué tanto repercutió en los demás? Pues mucho en los aspectos. Pero cuando uno ve la vida de Teresa de Calcuta, dice, bueno, esa mujer vivió muchísimos años, tenía una fe increíble y hacía unas cosas por los demás, impresionantes, ¿no? Entonces, qué curioso que Dios nos lleva y nos conduce por caminos así, que lo sabemos. Claro, y hay muchas vidas de gente que aunque no son proclamadas santos, yo creo que están allá, ¿no? Yo conocí a una persona, mi abuela materna. Mi abuelo era un español así muy blanco, de ojos azules, rubio. Mi abuela es una mujer morena, chaparrita, hace la cara como sucedió en contra de mi abuela. Pero esa mujer supo que mi abuelo siempre le engañó. Ella nos comentó algunas veces que van cartas dirigidas a Antonio Gómez, te pido que me mandes dinero porque ya nació tu hijo. Y mi abuela agarró una vaca, la vendía y le mandaba el dinero a la mujer. Y decía, o sea, lo hubiera vendido, hubiera dicho a mi abuelo que le mandó dinero y no le hubiera mandado nada. Pues era buena por el responsable. Y ella decía, a mí me impresiona esa mujer porque decía, es que qué culpa tiene que no la mujer, que no el niño que viene. Como que esas enseñanzas se te quedan, ¿sí? Una mujer que de veras, yo nunca vi que le contestara a mi abuelo ni una sola palabra. Quiero esto. Y bueno, así. Ven y trae aquello. Y bueno, así. Pero no movía la boca. No le reclamaba Nada. el tema y tienes que intentar. O sea, ella estaba cocinando y ven por acá. Y dejaba, ¿no? Le bajaba o le apagaba y ahí va, ¿no? Y me ponía a preguntar. Quiero esto. Perdóname, le dije, no, vámonos, deje ser muy dirigido la mujer y vámonos en la casa. Y sus palabras fueron así, esa es mi cruz. Ay, yo nunca entendí eso. Bien, hay gente, ¿verdad?, que ha entendido por qué está aquí. Yo sé de buena fuente que el padre Nieves iba mucho con la abuela, que él seguramente aprendió algo de él, ¿no? Para mí el padre Nieves no es ningún santo, no me gusta su manera de vivir, pero seguramente mi abuela la aconsejó mucho. ¿Por qué tiene esas palabras? ¿Por qué tiene esas actitudes, no? Entonces, yo digo, tenemos que vivir aprendiendo, nunca vamos a terminar de aprender y nunca vamos a terminar de sentir desde soledad, odio, tristeza, desolación, falta de amor. Nunca vamos a llegar a terminar de sentir eso, pero sí acercarnos a Dios. Yo no lo veo
¿verdad? Yo no, en muchas ocasiones lo siento, pero no cotidianamente. Pero tengo que poner ahí en ese fundamento, si creo, si quiero creer. Entonces, bueno, estamos en eso. Hoy precisamente la lectura hablaba de eso, ¿no? Los apóstoles que ven la electricidad y que lo ven caminando y se asustan. Yo quiero que Dios me pruebe todo siempre, todo lo tiene que comprobar. O tendré que un día decir así, cree, aunque no vea. Entonces esta es la sugerencia del cristianismo, ¿sí? Yo les voy a pedir que todo esto va a hablar de las persecuciones, cómo fue la persecución de Nerón y Domiciano, cómo fue la persecución de Trajano y Adriano, y nada más. Entonces, para que vean un poquito cómo fue precisamente la mentalidad, cómo estaban en ese momento de la historia. Y les digo que lo lean porque vamos a tener que leer 3 capítulos en cada clase, de 2 horas, porque ya nomás nos quedan este lunes, el siguiente, Sí, padre. El día 30 no terminamos. Sí. Entonces, tenemos que terminar la materia. Yo espero que terminemos antes, pero si no, pues ahí está. Pero yo quiero que se vean esto, ¿verdad? Esto sucedió en la iglesia cristiana, los que creemos en Cristo. Y esto va a seguir sucediendo. ¿Cómo vamos a terminar con esto? Pues yo no sé si lo vamos a terminar, ¿verdad? El Apocalipsis, que incluso es como la predicción de los últimos tiempos, termina en tragedia, ¿sí? Pero pues, yo espero que no me toque el Apocalipsis, ¿verdad? Sino precisamente vivir esta vida que tiene persecuciones muy chiquitas, pues las tenemos, ¿no? Ustedes incluso al estar aquí tienen persecuciones. El hecho de venir a misa, el hecho de ser católicos, el hecho de no aceptar la vida de los demás como están viviendo, ¿no? Yo me siento triste porque mis hermanos no comulgan con mis ideas, con mi manera de ser, ¿verdad? Que le obedecieran, que digan, si te vemos, ¿cómo no vamos a obedecer? Bueno, para ellos es el hermano que puede dispararles una botella, el hermano que les puede disparar una comida, el hermano que les puede disparar unas vacaciones, pero no me ven como el hermano que me puede ayudar a aclarar mi vida. Y entonces me da tristeza, pero es ahí donde yo tengo que tener fe también, ¿no? Entonces yo les invito a que leamos esto y nos sintamos no como decir ya no quiero leer, no, si eso pasó con los apóstoles, que vieron en primera instancia a Cristo, que vieron todas sus obras, sus milagros, yo no los veo. Entonces, esto no es nuevo, pero al igual que ellos, también quiero creer, ¿verdad? Porque si todo hubiera sido muy bonito, decimos, pues Dios ya se olvidó. La gente a veces dice, ¿por qué no hay milagros? Usted piensa que no hay, pero diariamente hay milagros, ¿no? Pues el amanecer vivo es un milagro, porque estamos vivos, porque tenemos regalos diarios hermosos, que no sabemos ni agradecer milagros. Exacto. Entonces, vamos viendo a Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que esta materia nos tiene que ayudar a vivir precisamente eso. ¿Alguna otra pregunta, cuestión, aportación? Tenemos algunos minutos, porque no es de descanso, entonces quedan minutos. Dígame. Los sacerdotes que hacen sanación, cuando hay una el sacerdote viene de tal lado, que están o escuchan esa sensibilidad a eso, a veces como que será que realmente sanen, ellos no. Exacto. Miren, yo tengo registrado, y eso es una experiencia propia, tengo registrado de una persona que se dio con la unción de enfermos, que una vez yo impartí. ¿Quién fue? No sé bien el nombre, sé que se lo dijeron ahí a unas personas que conocía. Yo fui a ver a una enferma, y estando ahí una enferma,
aquí y todo, y me mandaron a hablar con otras 15 personas. ¿Sí? Y pues bueno, pues, ahí en el hospital me burro, se todavía, y ya, yo me retiré, yo fui específicamente con una persona, las personas me agradecieron, las demás ni siquiera supieron quién era yo. Pero al siguiente día, una persona me dijo, ya nos vamos, ya se van, sí. Y estuvimos aquí como 3 semanas, nuestro enfermo estuvo así, y vino un sacerdote a ungir, y ya no tiene nada, tenía cáncer. Y pues que no tiene nada. Yo no me puedo permitir este milagro. Yo soy milagroso, voy a ungir todos los no. O sea, Dios dentro de eso, ¿no? La persona ni cuenta se dio quién era yo, porque estaba muy enfermo. ¿Sí? Los parientes no se dieron cuenta. La persona me comentó: el día que usted vino, pasó esto y esto. Sería de las personas que usted ungió. Pero si se alivió, que bueno, ¿no? A mí, pero no es mi milagro. ¿Por qué nosotros nos aliviaron? ¿Por qué todo el hospital se quedó vacío? Porque pues Padre Francisco es Dios, ¿verdad? Que te quiere decir, mira, con este signo, con este instrumento humano, yo quiero llegar a ti. ¿Sí? Muchos, yo les he puesto que muchos de ustedes han salvado a tanta gente de suicidarse, tanta gente de divorciarse, tanta gente de abandonar a sus hijos o de querer matar a alguien. Ya algunos de ustedes lo han hecho en milagro, por sus palabras, por su vida, por su saludo, por tantas cosas que Dios quiere utilizar. Pero no somos nosotros. Exacto. O sea, que tenemos que pedirle a Dios y ustedes obviamente, ustedes son un Cristo aquí, nosotros tenemos que poner a ustedes como un Cristo, porque esos son para nosotros, un Cristo en la tierra. Y tienen una responsabilidad muy grande. Y yo estoy segura que muchos sacerdotes están haciendo gentes, pero ellos saben muy bien que no son ellos, que están actuando En persona Cristo, dice como el el Señor. Padre Pío, que como Teresa de Calcuta misma, que curó muchas almas, digamos, ¿no? Entonces, es el arte de Dios. No, y la disponibilidad, piensen en esto. Yo creo que, no sé si les ha sucedido, a mí me ha sucedido, que yo, por ejemplo, llego a una gasolinería y veo al que me está despachando la gasolina y lo veo triste. Y por algún comentario que hace con el compañero, está endeudado y no tiene ni siquiera para comer. Y luego me viene a mí, aquí en la cabeza, como una idea que yo digo que es como una inspiración del Espíritu Santo. Y que tú ves, y tienes ahí 100 pesos, y ya tienes para la gasolina. Y me viene a veces el sentimiento de decir, ayúdale con esos 100 pesos. Pero a veces le hago caso al Espíritu Santo y a veces digo, ay, pobre Dios, yo quiero una vez. Pero como que uno tiene que ponerse en esa disposición, ¿no? Decir, es una inspiración. Y miren que, bueno, yo creo que ustedes, o sea, no se los digo porque yo tenga la verdad, no, pero Dios paga. Dios paga. Y entonces, esos 100 cheques te llegan de 150 o 200 pesos que además te digo, ¿verdad? Pero uno tiene que estar como abierto precisamente a ese espíritu, ¿no? Ese es el cristiano que está abierto, ¿no? A la inspiración. Entonces, tenemos que hacer el bien precisamente en estos momentos de necesidad. Tenemos que estar dispuestos, y no solamente el sacerdote. Yo creo que el sacerdote lo que tiene, una herramienta muy buena es todo lo que nos han enseñado. Y que uno les puede transmitir todo esto de una manera pues muy alegre, ¿no? A mí, yo dije, voy a leer todo así rapidito, para echar una materia, pero yo creo que es importante esto que estamos hablando, ¿no? Porque ¿de qué serviría tener todo este conocimiento si no lo voy a llevar en obra, en acto, ¿verdad? Tenemos que abrirnos a esta inspiración, tenemos que ser como instrumentos de Dios, como ese cuchillo que se deja agarrar, ¿no? Para partir lo que sea, y que dice uno, ay, pues esto me va a mediar donde hace usted pongas, ¿ya? Pues aquí estoy. A nosotros no nos toca como ustedes. No, esa no es lo que nosotros debemos. No debemos juzgarlos a ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad de conocer ustedes lo que hacen. Nosotros solamente tenemos que rezar por ustedes siempre, ¿verdad? O sea, una oración
el hospital donde yo trabajaba, que teníamos un sacerdote, pues imagínense viendo tantos enfermos y unos muy graves y unos muy comprometidos en su situación física. Y teníamos mucho trabajo, la verdad, ¿no? Pues a veces teníamos más de 100 personas diarias allí hospitalizadas. Pero yo a pasar como antes, o sea, aparte tenía su trabajo, ¿verdad? Y llegaba y se tomaba la terapia y decía que si teníamos uno que vivía, que se iba a morir. Si me le hacían así, se me quedó mal porque sabía que tenía que ir a confesar a alguien. O sea, era nueva también haciendo su trabajo de esa manera y yo les sabía que ya se los preguntaba. Como mi nombre. Voy a confesar o no. No, pues yo le digo otra cosa, no, porque digo, cada su personalidad y a lo mejor a mí me salía mal, porque se volviera a grabar. Pero bueno, es cada quien. Y yo creo que aquí, yo les pido a ustedes que sí pidamos vocaciones, porque de veras uno a veces como que por ser humano sí te cansas, por tu carácter, por tus pues sí, muchas cosas hasta de pecado que dicen, no, ay, quiero estar cómodo, ¿no? Pero sí necesitamos muchas manos, porque este Aguascalientes está creciendo monstruosamente, pero las vocaciones van disminuyendo, ¿verdad? Yo una vez hice un estudio del seminario y nos tocaba 3,000 personas por sacerdote. Pero de ese estudio, ahora, yo creo que nos tocan como unos 10,000 por sacerdote. Ha crecido la tasa muchísimo y ha bajado también la tasa de esas acciones. Tenemos que orar. Para que Dios contar con ustedes. No, que los papás les inculquen a sus hijos, ¿verdad? Claro. Bueno, Pero que ustedes digan que es Padre, aprovechando de lo que está usted diciendo, creo que viene muy al caso con respecto a lo que pasó antes de la rifa de la planilla esta. Les dije a todos los compañeros que nos apoyaran con la venta. Y yo sé que todos tienen sus problemas, todos tenían sus gastos, y sin embargo, Padre, yo me quedé maravillada del apoyo de todos los compañeros de esta escuela. Ahorita qué lástima que no están todos, pero tal cual le di las planillas, ellos vieron cómo muchos aportaron el 100%, pero las entregaron en tiempo y forma, y pues de las 19 que me llevé, solamente una faltó. Pero yo les quiero agradecer su buen corazón, pues así como lo que dice el Padre, que pues son cosas de misericordia, cosas que pues nos llevamos dentro y sabemos el esfuerzo que hicimos cada uno por llenar esa planilla, por cumplir, y pues yo sé que Dios los va a recompensar. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios bendiga y hay que echarle ganas. Pues esperamos que todas estas obras ayuden. Fíjense que yo tengo muy bonito testimonio. Ahora que hicimos la pasarela de los santos, un niño se fue el primer premio. Sí, y yo había escuchado de niños, su abuelita se quejaba porque era un niño muy rezongo, muy desobediente. Y ahora que ganó, ya lo veo que va a las tortillas, que saluda. Y le pregunté a la abuelita, ¿cómo sigue? Dice, ay, no, ya cambio. Dice que no, pues es que tiene que creerse el papel de esa tortilla. Qué bueno que puedes cambiar, ¿verdad? Eso con el apoyo de tanta gente, porque fue con el apoyo de mucha gente que se hizo ese evento, y que a veces pensamos que no ayuda. Y no, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ojalá que como cristianos viéramos eso, ¿no? Que aunque no aparece, no vamos a publicar en el periódico un niño convertido porque lo hizo de San Martín de Porres, pues no, se entregó. Ya fue exitoso. Sí, fue exitoso, ¿no? Y ojalá que pueda llegar a ser santo, ¿no? Ahí está Fencillo, que era bien rezongón. Pero Padre, nosotros cuando éramos jóvenes íbamos a Pascua y había un sacerdote que era el que se encargaba de todo
toda la función, ¿verdad?, de los 3 días de Pascua, y nos decía, ustedes vinieron a trabajar, a los baños, a la cocina, todo, porque lo que los sacerdotes oímos en confesión es lo que nosotros nos llevamos. Ustedes nunca van a saber de las conversiones que el Señor hace en la gente, porque nosotros en la confesión es cuando nos damos cuenta cómo el Señor obra. Entonces, ustedes ni se pregunten, hagan lo que tienen que hacer y dejen lo demás para el Señor. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque, como dicen, ese niño cambió por un evento que a lo mejor nunca pensamos que iba a tener esa repercusión, y fue el instrumento que el Señor tuvo para que el niño se convirtiera. Pues ahí está. Muchas gracias, nos vemos el próximo. Gracias. Gracias.